Y él nos va a hablar de MikroTik y de un montón de cosas que nos va a explicar él. Y bueno, creo que es especialmente interesante. Yo asistí a una charla de él en una clase de administración de sistemas informáticos en red. Tiene un montón de cosas que contar, pero desgraciadamente un poquito menos de media hora, así que ya le voy a dejar a él para que nos cuente recordar. Vale, pues nada, buenos días. Como Tiburcio les ha dicho, soy Jonathan Almeida. Bueno, y la charla, aunque es una muy reducida charla sobre MikroTik, intentaré un poco, para el que no lo conozca sobre todo, un poco contarles qué se puede hacer con MikroTik y por qué es tan interesante, ¿vale? Entonces, primero una presentación rápida de quiénes somos nosotros. Tiburcio lo ha dicho mal. El nombre de la empresa es Cloud Canary Service y un poco llevamos 14 años en el sector de la informática y bueno, básicamente relacionado con lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, estamos muy enfocados ahora mismo con el tema de servicios de educación y hostelería. Ahí un poco entra lo que vamos a hablar ahora, que es la parte de comunicación, un poco para dar soluciones completas a necesidades que hay en estos sectores y en realidad en cualquier otro respecto a comunicación. Hacemos más cosas, pero bueno, media hora no vamos a. Un poco pues, aparte de MikroTik, somos partners de diferentes empresas relacionadas con el tema de educación, quizás con las conectadoras, el tema de Samsung School y de Smart para el tema de pantallas y pizarras digitales. Y aquí empezamos lo importante, que es que MikroTik es una empresa de comunicaciones que en principio surge desarrollando un sistema operativo orientado al tema de comunicaciones y posteriormente, como ese sistema operativo hay que instalarlo en algún sitio y en concreto en el mundo de las redes pues hace falta interfase, de cable, de wifi y demás. La empresa se divide y MikroTik se encarga de la parte software y Routerboard de la parte hardware. ¿Por qué les hablo de MikroTik y no les hablo, por ejemplo, de NetGear o cualquier otra empresa del mundo de las redes? Principalmente, aparte de que de esto vamos a hablar mucho hoy, el tema que está basado en software libre, ¿vale? Es una solución cerrada, es propietaria, pero se basa en el sistema operativo Linux. Aunque hay un tema de licencia, de licenciamiento, todos los dispositivos Routerboard, o sea, físicos, ya vienen con una licencia suficiente para realizar prácticamente todo lo que queramos. Sin embargo, existe la posibilidad de migrar hacia una licencia superior para ampliar las capacidades que rara vez se hace, ¿vale? Ya más o menos si uno elige bien el dispositivo que quiere utilizar, no hay que estar comprando licencia. Otro de los puntos interesantes es que realmente son dispositivos profesionales a nivel de capacidades a un coste muy bajo. Un poco lo que yo siempre les digo en este tipo de charlas es que básicamente tener hardware Cisco a un precio de un delito, ¿vale? Para que nos entendamos. Y no solo eso, sino que al estar basado en software libre, pues nos amplía la cantidad de posibilidades, porque habitualmente en el mundo de las redes lo que uno hace es que llega, configura todo el sistema según las necesidades y prácticamente se olvida. Y un poco lo que yo les vengo a contar aquí es que podemos ir un paso más allá y montar una capa por encima, ¿vale? Haciendo que el sistema sea activo, ¿vale? Que no sea pasivo, que simplemente haga lo que se le ha dicho que haga, sino que reaccione. Eso es interesante, ¿vale? Porque puede detectar caídas del sistema y hacer ciertas cosas. Bueno, al final, no me entretengo con esto, al final les cuento un par de casos de éxito que hemos tenido.
y un poco así ya les queda la idea en la cabeza. Como les decía, siempre vamos a hablar de soluciones avanzadas, ¿vale? Porque esto surge, son dispositivos que surgen en el ámbito de los proveedores de servicios de Internet. Está muy extendido en Latinoamérica, aunque es una empresa en realidad europea, pero quizás donde más uso tiene es en Latinoamérica, un poco la precariedad que había hace unos años ahí en comunicación. Un par de cositas para los que nos gusta más el tema del cacharreo. Vamos a ir hablando de algunas características que yo he seleccionado, hay muchísimas más, podríamos estar aquí hablando una semana, pero bueno, a nivel de configuración, un detalle importante es que cuando nosotros vamos a una instalación, a una empresa o lo que sea, los dispositivos hay que llevarlos preconfigurados o configurarlos allí para empezar a hacer cosas, ¿vale? Hay una cosa interesante que es que nosotros podemos acceder a los dispositivos incluso no estando configurados. ¿Vale? Eso suena raro, pero el tema es que nos permite acceder a ellos a través de Mac, no tenemos que tener ninguna configuración IT previa, y bueno, hasta ahí no sería muy sorprendente, pero además podemos trasladarnos y ir saltando diferentes segmentos de red, aun estando todos esos puntos sin configurar. O sea que yo puedo llegar, conectar todos los cacharros, sacar todos los de la caja, sin tener que configurarlos uno a uno y configurar todo el sistema de golpe, ¿vale? Accediendo a todos los dispositivos. Eso de entrada no es interesante, pero si hay caídas del sistema o hay que hacer reconfiguraciones, nos evita desplazamiento, que es lo que nos interesa. Una facilidad de mantenimiento. Hay diferentes opciones para acceder a una utilidad propietaria, podemos acceder a través de web, y lo interesante es que bueno, como siempre tenemos acceso a través de terminales vía SSH o lo que necesitemos. Y últimamente está cobrando mucha importancia esta utilidad de Duke, que de lo que va es de tener una herramienta gráfica de monitorización de red. ¿Vale? Trabaja con SNMP y no solo con los dispositivos MikroTik, sino con cualquier otro dispositivo de red. Al final tenemos algunas imágenes y nos da una idea. Bueno, vamos a hablar por encima de un poquito de las características. No sé qué tiempo. Bueno, utilidades típicas de red, pero estas utilidades están integradas en los propios dispositivos, ¿vale? Es un poco lo que lo hace diferente. Yo, por ejemplo, tengo utilidades para analizar paquetes, puedo clonar tráfico, puedo hacer test de anchos de banda, me puedo notificar vía email, SMS o cualquier API vía Telegram, por ejemplo. Y lo que nos interesa es que podemos automatizar tareas por scripting, ¿vale? Un poco lo que diferencia esto de otros dispositivos de red, es que yo puedo tener scripts ahí que funcionan en base a condiciones que yo establezco, detectando situaciones en la red, y si me quedo corto, que a veces pasa, o sea, un lenguaje de scripting no es un lenguaje de programación completo, ¿vale? Pero sí tenemos la opción de virtualizar máquinas dentro del propio dispositivo. Entonces eso nos abre mucho el abanico de posibilidades, porque yo puedo tener, por ejemplo, una cosa que yo hago habitualmente, tener distribuciones ligeras tipo OpenWRT, que es un Linux pequeñito orientado al tema de redes, donde ahí sí tengo alguna aplicación corriendo que interactúa con el sistema. O sea que, un poco haciendo una pausa, tenemos dispositivos de red que nos permiten hacer cualquier configuración disponible en el mercado, pero además podemos tener una capa por encima que haga que eso sea dinámico, ¿vale? Que sea activo, que reaccione. O apoyándonos en el tema de scripting y apoyando en la propia virtualización que podemos hacer dentro del dispositivo. Nunca estamos hablando de, podemos también utilizar equipos externos, pero la idea es dar una solución completa con el propio dispositivo. Y un poco les recuerdo, hablando siempre de costes, tipo de link, ¿vale? Entonces, esta es
la transparencia un poco gorda, ¿no?, del asunto. No me voy a entretener en nombrarle esto como una selección de un poco capacidades que podemos tener. Por encima, por ejemplo, podemos tener filtrado directamente en capa 7. Esto lo podemos hacer porque, dependiendo del dispositivo que hayamos escogido, porque el sistema siempre es el mismo y hay un abanico amplio de dispositivos según las necesidades que queramos, número de interfase, CPU, RAM y demás, ¿vale? Entonces, en función de lo que nosotros escojamos, pues podemos hacer más o menos cosas, ¿vale? Porque los recursos sí son finitos. Y, por ejemplo, una cosa interesante es que podemos filtrar en capa 7, o sea, yo puedo meter las narices directamente hasta el fondo de los paquetes y ver realmente qué está pasando a través de la red, ¿vale? No solo los típicos protocolos a nivel de capa 2, capa 3 y tal, sino directamente qué es lo que está haciendo la aplicación. A nivel de capacidad inalámbrica, de lo más avanzado que hay en el mercado, porque realmente surge el sistema enfocado inicialmente en el mundo wireless. Tenemos cosas normales, ¿vale? No me entretengo, pero por ejemplo hay opciones de hacer TDMA, de división en rodajas de tiempo, ¿vale?, para usar el medio, con un protocolo propietario. Siempre en realidad se basa mucho en el estándar Router OS, que es el sistema operativo de MikroTik, y tiene, no demasiadas, pero sí tiene algunos protocolos propietarios, ¿vale? Tenemos la opción de hacer hotspot. A nivel de ruteo, pues podemos utilizar radio, protocolos dinámicos, ¿vale?, para aprendizaje de ruta. Un detalle interesante que es que el software puede configurar directamente los chips de switcheo. Esto quiere decir que yo puedo, lo que habitualmente antes hacíamos con VLAN en un switch, lo podemos hacer no solo a nivel lógico, sino a nivel físico. O sea, yo puedo decir, oye, estas tres interfaces me las conectas entre ellas, pero a nivel físico, sin utilizar ni siquiera etiquetas VLAN. O sea, eso virtualmente es como si un router lo partiera un switch en diferentes switches en capa 2. Tenemos opción de MPLS, control de ancho de banda dinámico según la cantidad de clientes que tengamos conectados. A nivel, por ejemplo, de proxy podemos hacer web caché, podemos, utilizando almacenamiento aparte, que muchos dispositivos vienen con puertos USB. Podemos hacer directamente un proxy HTTP transparente, ¿vale?, para un poco redirigir peticiones como nos interesa. Y lo que nos interesa, por eso lo muestro aquí en rojo, que es un poco lo que yo les vengo a vender, es que estas dos características, ¿vale?, la parte de scripting, insisto, y la parte de virtualización. Yo ahora aquí les pongo el OpenWRT porque es lo más notable, ¿vale?, el poder tener un Linux funcionando dentro de mi router para tener aplicaciones, pero también puedo virtualizarme a mí mismo. O sea, hay soluciones que la gente lo que hace es que usa estos dispositivos, como imaginamos por ejemplo Telefónica, nos pone esto en la empresa, ellos administran el router, pero el router OS con MikroTik nos puede virtualizar el propio router para que yo tenga control de mi router virtualizado, sin tener que depender de ella, apoyándome siempre después en la configuración real que ellos tienen. Vale, eso es interesante. Y un poco, por irnos a la última, esta aplicación de Vue estuvo parada hace un tiempito, y ha arrancado hace poco, de nuevo, y lo que nos interesa, ahora lo veremos, es que podemos monitorizar y que nos notifique continuamente la red, ¿vale? Desde descubrir dispositivos, monitorizar directamente todos los valores del dispositivo, de los enlaces, podemos ver todo el tráfico que está pasando en cada uno de los enlaces y reaccionar en consecuencia, ¿vale?, que es lo que nos interesa al final. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto, por ejemplo, que además es
este centro ha adquirido recientemente una serie de dispositivos para implantarlos en las aulas, y esta es la topología que va a tener, y esto es lo que el centro va a ver de la configuración. Si no creo que se vea mucho del fondo, pero nada, automáticamente la aplicación hace el diagrama de la red, y luego, como yo puedo personalizar lo que quiero, pues yo, por ejemplo, en las etiquetas de cada dispositivo, esto está obteniendo todos los valores vía SNMP, pero también utilizando comandos vía SSH directamente al propio dispositivo, que es bastante más rápido, reactivo que el SNMP, que siempre tarda un retraso siempre. Vale, entonces aquí, por ejemplo, de cada dispositivo, en esta configuración que tenemos de ejemplo, pues desde ver el uso del CPU, de la memoria, del disco, del voltaje del dispositivo, de la temperatura, o por ejemplo aquí, como esto está orientado a ver qué es lo que ocurre en las aulas, esto sería el router troncal que interconecta todas las aulas. Estos son switches de aula, y estos son otro tipo de switch también, pero que además dan características Wi-Fi. Entonces, aquí de lo que se trata, aparte de ver el estado de recepción y transmisión de cada uno de los enlaces, pues un poco ver qué dispositivos tenemos conectados en cada red. Y por ejemplo nos informa de que hay un dispositivo en la red, que es el otro, que tenemos aquí, y viceversa, este ve al otro. Pero este de aquí, por ejemplo, tenemos que tiene conectado un cliente Wi-Fi. ¿Vale? Aquí yo puedo, por ejemplo, monitorizar cada uno de estos dispositivos controlando ciertos servicios, caída de servicios. Y no tiene que ser, repito, dispositivos MikroTik, puede ser cualquier dispositivo de red que permita SNMP, por ejemplo. O monitorizar cualquier servicio TCP a través de la red. Por ejemplo, aquí el caso que les pongo, cuando aquí se está monitorizando, por ejemplo, un servicio de FTP, cuando cae directamente me lo notifica visualmente con un cambio de color que se le puedo poner, pero le puedo mandar un correo electrónico, un SMS, o reproducir un sonido. Si por ejemplo esto fuera una sala de control, reproducirme un sonido, o leerme un texto, o un poco para que sepamos qué está pasando. Vale. No sé cuánto tiempo me queda, no sé a qué hora empecé. Pero a las 12 tenemos el... vale. Bueno, esto es lo uso. Yo lo he resumido al máximo, y sí me gustaría contarles en un par de minutos, que les robo 5 minutillos, que hemos llegado nosotros a lograr con estos dispositivos, dando un poco la parte importante, para que les quede la idea. Me voy al caso más sorprendente, que sería, vamos a imaginar un edificio de apartamentos, ¿vale? Además, como se ve aquí en Buenarteme, y la idea era automatizar todo el proceso de check-in, o sea, de entrada y salida de huéspedes, ¿vale? Pero brindando un servicio de comunicaciones de calidad. ¿Qué logramos hacer con toda la historia de MikroTik? Nada más por muy bajo, claro. La idea era la propiedad de los apartamentos tiene, nosotros le damos de interfaz un archivo de texto plano, eso se puede integrar con lo que quieran, que está alojado en la nube, ¿vale? Simplemente la propiedad vende la ocupación, que es de lo que ellos tratan, y lo único que tiene que hacer es que en ese ficherito pone qué recurso, que en este caso es una habitación, se le asigna a un huésped, fecha de entrada, fecha de salida y correo electrónico. ¿Qué hace el sistema? Hablamos de un router, ¿vale? Un router que cuesta 150 euros. Lo que hace es se conecta a la nube, se baja ese fichero, lo valida, ¿vale? Para que no haya conflictos de fecha y se cumplan una serie de condiciones. Y lo que hace es que un día antes, está programado así, de la entrada del huésped, pues genera un correo electrónico con el formato corporativo de la empresa. Un HTML, puede adjuntarse ficheros y tal. Y entonces me da la bienvenida de cuando llegue allí, pues
cuál es mi usuario de la Wi-Fi, mi contraseña. Y una cosa un poco diferente es que crea una red privada de la habitación. ¿Por qué eso es importante? Porque lamentablemente en el ámbito de la hostelería las redes Wi-Fi dan pena, ¿vale? Mucha pena, porque cualquiera que sepa un poco la puede liar gorda en esos establecimientos. ¿Por qué? Porque la clave de cifrado es la misma para todos los usuarios, pues porque no hay control de qué hace cada usuario. Y la idea es que cuando el huésped llega al hotel, físicamente los dispositivos, hay dispositivos, puntos de acceso en los pasillos, y lo que se hace es que por un dispositivo, que es un punto de acceso, crea varias redes Wi-Fi virtuales privadas para cada habitación. Entonces yo solo tengo la clave de encriptado de mi habitación, por lo cual nadie puede escuchar el tráfico a priori, porque no tiene la clave de encriptado, solo la tengo yo. Y luego hay un servicio de hotspot funcionando y yo guardo el registro de las conexiones. O sea, yo no sé qué es lo que hace el huésped, no lo puedo saber, no debería saberlo. Pero sí sé que ese usuario se conectó con tal IP a tal hora. Entonces, si hubiese cualquier asunto legal que implique la identificación del usuario, yo por lo menos sé identificar quiénes estaban conectados con ese servidor en ese momento. Yo no sé qué es lo que estaban haciendo y no me interesa tampoco, ¿vale? Pero las autoridades que hagan lo que tengan que hacer, ¿vale? Eso es interesante porque nosotros físicamente estamos identificados cuando vamos a un hotel, pero digitalmente no. Y eso tiene que empezar a cambiar ya. ¿Vale? De hecho, ya hay iniciativas para esto, por eso ya nosotros lo tenemos funcionando. Nada, detalles un poco del uso. Si por ejemplo el huésped sale a una hora de habitación, típicamente a las 12, pero se va a quedar más tiempo en el hotel, pues por cortesía se le deja activo su usuario hasta cierta hora y historias así, ¿vale? O sea que estamos hablando de que tenemos todo un servicio de gestión de usuarios, de entrada, de salida y de control de los usuarios funcionando directamente en el propio router. Eso, si lo queremos hacer con cualquier dispositivo, tipo Link o lo que sea, es imposible, directamente. Incluso sí, ¿vale? Porque no tenemos tanta opción, o sea, a nivel estático sí, a nivel de configurabilidad del servicio de red, pero a nivel de aplicaciones no. Vale, eso es un caso, digamos, un poquillo así sorprendente, que ya está funcionando. Y luego hay casos más comunes de asegurar dispositivos que en principio no proporcionan seguridad, historias así. No me entretengo más porque ya llevo 5 minutillos y no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar la charla. ¿Alguna duda? Quiero Manuel. Yo tengo una pregunta. Imagino que todos los que avanzan dentro del grupo. Sí. ¿En qué formato son? Dime. ¿En qué formato son? Es un formato, como esto lleva, en realidad la arquitectura que hay de base puede variar. Estamos hablando de MIPS, de ARM y diferentes arquitecturas. Ellos usan un formato propietario, extensión NPK, que es lo que carga el dispositivo. Habitualmente lo que hay, como esto es un dispositivo orientado a redes, es o bien virtualizar el propio router, virtualizarse a sí mismo, o OpenWRT, que es lo más utilizado. Hay opciones por ahí normalmente son distribuciones ligeras tipo OpenWRT, una Asterix o cosas así. Vale. Una pregunta rápida. Igual que la gente decís que tiene el packet tracer para hacer simulaciones, ¿tenéis algo vosotros para que los chicos puedan trabajar en el aula sin tener que tener la página? Sí, directamente. Antes no lo comenté, pero bueno, básicamente hay una utilidad integrada que es el generador de tráfico
directamente en el propio router que nos permite inyectar tráfico en la red con el formato que queramos. Tú defines el formato del paquete y lo inyectas en la red. No varios, una secuencia, lo que necesites. A nivel de así de control de red, por ejemplo, este centro también ha adquirido hace nada unos kits educativos donde un poco se le ofrece al alumno absolutamente todas las opciones utilizando solamente 2 dispositivos que su coste son 105 euros o algo así, los 2 dispositivos. Podemos desde virtualizar router, hacer control de tráfico, por ejemplo, es lo de siempre, ¿vale? Entonces yo tengo un generador y un analizador. Bueno, al final las opciones que tiene son bastante interesantes, pero siempre, que es lo bueno, el sistema me permite apoyarme en algo externo. Entonces yo una cosa que hago a veces es que capturo tráfico y lo mando a un programa que tengo en mi PC, tipo Wireshark, para analizar el tráfico más cómodamente. Vale, pues eso lo puedes hacer también con el dispositivo de MikroTik. No solo generar tráfico, analizarlo, duplicarlo, porque si quieres no tienes por qué interrumpir el servicio ni hacer que el tráfico pase a través de nada, sino yo clono los paquetes, si el servicio no cae, pero yo puedo saber qué es lo que está pasando. ¿Vale? A la hora de utilizar la capacidad de virtualización que tiene, Sí. ¿realmente solamente utilizas la virtualización cuando estás probando o también lo haces en producción? O sea, en estas empresas... Yo lo hago en producción. Por ejemplo, en el caso del hotel que hablábamos, el router central emplea una serie de scripts para mantener, levantar, configurar los puntos de acceso y demás. Pero luego a mí me surgía la necesidad de que la propiedad me pedía enviar un correo electrónico, en este caso, por ejemplo, en un formato HTML, por temas de corporativo. No valía un correo en texto plano. El sistema permite enviar email en texto plano, pero no en formato HTML. Pues ahí viene la virtualización al rescate. ¿Qué hago? Virtualizo como OpenWRT y tengo una mini máquina que en principio se encarga de maquetar y enviar un correo en formato HTML con adjuntos incluidos. Por eso es interesante, porque el scripting me da la posibilidad de trabajar con la configuración de toda la red, no solo de un dispositivo. Por ejemplo, aquí eso, el router principal se conecta vía SSH utilizando certificados además para asegurar el tráfico, y configura ese punto de acceso creando wifi virtuales para cada habitación con sus claves, con su historia. Y luego en lo que me falta, ¿vale? Porque repito, no es lenguaje de programación, utilizo el Linux, ¿vale?